Si damos un pequeño salto en el tiempo y vamos al siglo VI a.C., concretamente a Roma, ¿qué nos encontramos? A grandes rasgos podemos colocar a la sociedad romana en una pirámide. En la parte más alta de la misma, ¿quién está? Los patricios. Eran las familias más ricas, que poseían las tierras e incluso podían ocupar cargos políticos importantes o participar en el Senado. De hecho, se decía que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Por supuesto, las personas de este grupo eran libres y tenían derechos. Por debajo de los patricios estaban los plebeyos. Eran los campesinos, pequeños propietarios, artesanos o comerciantes. Eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios, ya que no podían gobernar y tenían que pagar impuestos a la clase más alta. Los plebeyos se sublevaron varias veces porque querían equipararse a los patricios. Así, en el siglo V a.C. consiguieron el tribuno de la plebe, un representante que defendiese sus intereses. En la base de la pirámide estaban los esclavos. Eran prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos que no tenían libertad ni derechos y eran propiedad de su dueño, por lo que podían comprarse y venderse como objetos. Con el tiempo pudieron llegar a comprar su propia libertad y ser libertos. ¿Entiendes ya cómo era la sociedad romana? La seguridad de un techo donde guarecerse, un lugar en el que aislarse del mundo exterior, de sus amenazas y peligros, un espacio, en suma, en el que poder encontrarse en paz. Nuestros antepasados aprovecharon los abrigos naturales y las cuevas como refugios, adaptándolos a sus necesidades. Desde estos inicios tan elementales hasta la actualidad, la vivienda humana ha sufrido profundas transformaciones. A medida que la agricultura y la ganadería fueron extendiéndose por nuestro planeta, el hombre fue asentándose en pequeños poblados constituidos por modestas cabañas de materia vegetal. Las chozas circulares dieron paso a casas rectangulares, construidas con zócalos de piedra, muros de tapial y techumbres vegetales. Estos poblados fueron creciendo progresivamente en tamaño y complejidad. Algunos siglos después, el Mediterráneo sería testigo de la imparable ascensión de Roma, y con su dominio se impusieron nuevas formas de residencia.
Proliferaron a lo largo de todas sus orillas grandes ciudades, famosas por la monumentalidad de sus construcciones. Pero a pesar de la magnificencia de estos edificios, la trama urbana se construía a base de unidades arquitectónicas más modestas, como son las viviendas. Observando las viviendas actuales, podemos comprender mejor la arquitectura doméstica del mundo romano. En la cultura urbana actual, el hombre moderno resuelve su necesidad de cobijo básicamente de dos maneras: con la construcción de viviendas en altura, que suponen un ahorro de espacio y unos costes económicos relativamente reducidos, o, por otra parte, mediante construcciones individualizadas que necesitan más espacio por unidad familiar y una inversión económica superior. En Roma ocurría algo similar y podemos distinguir dos formas de hábitat: la casa de vecinos construida en altura, denominada ínsula, en la que residía la mayor parte de la población, y también la casa señorial, conocida como domus, propia de las clases más favorecidas. La ínsula podía alzarse hasta los 20 metros de altura o más. En sus fachadas se abrían numerosas ventanas y balcones que permitían la iluminación y la ventilación del edificio. El inmueble se distribuía en 4 o 5 plantas. Cada planta se dividía a su vez en apartamentos y, para poder hacer frente al pago del alquiler, eran compartidos por varias familias o inquilinos. Estos edificios se construían con madera, ladrillo y tapial, por lo que, debido a su altura, a su peso y a los materiales empleados, los derrumbamientos e incendios eran muy frecuentes. Estas viviendas carecían de agua corriente y servicios sanitarios. El agua se recogía diariamente en la fuente más próxima y se almacenaba en tinajas dentro de cada apartamento. Las heces y orinas se vertían en pozos negros situados en las proximidades del edificio o en la planta baja, o, cuando no, eran arrojados a través de las ventanas. Frente a este mundo de hacinamiento e incomodidades, la domus representaba el ideal residencial de la nobleza. Su dueño invertía ingentes sumas de dinero en su construcción y en suntuosas decoraciones que le permitía mostrar al visitante su ilustre condición social. Estas residencias articulaban su espacio de la siguiente manera. Franqueada la entrada, un corredor denominado vestibulum daba acceso a una amplia estancia central, conocida con el nombre de atrium, desde la cual se articulaban y distribuían los aposentos de la zona anterior de la casa. A través del atrium se accedía a las distintas habitaciones del edificio, a los cubiculi, que eran los dormitorios, al triclinium o comedor, y al despacho privado del dueño de la casa, que se llamaba tablinum. La casa disponía asimismo de cocina y letrinas. Otras estancias hacían las veces de salón, conocidas como oecus. En la parte posterior de la vivienda existía un espacio denominado peristilo. A la puerta se llamaba, normalmente, golpeándola con el pie y era atendida siempre por un esclavo. Traspasada esta, se dispone el atrio, que era la estancia central de la domus y donde se aguardaba a ser recibido por el anfitrión. En el techo del atrio se practicaba una abertura denominada compluvio, con la finalidad de iluminar la estancia. En el suelo y bajo el compluvio se disponía una pila, llamada impluvio, que recogía el agua de la lluvia y la almacenaba en una cisterna bajo el pavimento. Los dormitorios eran normalmente individuales y de carácter privado. El comedor familiar acogía fiestas y reuniones. El despacho del dueño de la casa se situaba frente a la entrada y desde aquí administraba sus negocios. La cocina servía de almacén de alimentos y disponía de uno o varios fogones de obra. Las letrinas, aunque de reducidas dimensiones, constituían una garantía sanitaria y representaban todo un lujo. El peristilo era un espacio abierto y ajardinado rodeado por un pórtico. Para levantar estas edificaciones, el arquitecto romano cuenta con unas depuradas técnicas constructivas, resultado de siglos de experiencia. En primer lugar, se prepara la cimentación del edificio. Para ello se abre una zanja en el terreno, cuyas paredes se forran con un encofrado de madera que será rellenado con una mezcla de mortero y guijarros. Sobre la cimentación, una vez fraguada, se proyectan los paramentos del edificio. Los muros son realizados según procedimientos muy variados. Pueden estar constituidos exclusivamente por sillares. Estos mismos sillares pueden disponerse alternativamente formando una estructura en damero, cuyos espacios huecos son rellenados con ripios.
Hay también cerramientos levantados con entramados de madera que igualmente se completan con pequeños fragmentos de piedra. Con el opus incertum se obtiene un paramento formado por mampuestos unidos con mortero. El opus reticulatum es el resultado de disponer la piedra formando un ángulo de 45 grados con respecto al eje vertical. La disposición en hiladas de piedras cuadrangulares era una técnica conocida como opus vitatum. Aparte de la piedra, se empleaba igualmente el ladrillo, formando entonces una fábrica de opus testaceum. Otra alternativa es el uso del opus africanum. Se sitúan a intervalos regulares bloques de sillares formando la estructura portante del edificio. Los espacios entre sillares se completan con bloques de piedra sin trabajar. Estos paramentos resultaban muy toscos para el gusto romano y sobre ellos se aplicaban 3 capas de enlucido. El suelo de las distintas estancias de la domus se prepara con una capa compactada de mortero. Esta superficie puede emplearse como pavimento o también pueden colocarse sobre ella enlosados de caliza, mármol o mosaicos. Por último, las viviendas se rematan en cubierta con armaduras de madera que combinan vigas maestras con travesaños menores. Sobre estas estructuras se disponen las tegulae y los ímbrices. La tégula es una pieza cerámica plana con bordes laterales elevados. El ímbrex es una teja cerámica semicircular. Las tegulae se sitúan inclinadas, solapándose unas sobre otras y en hiladas paralelas según el sentido de la pendiente. Sobre las uniones laterales, los ímbrices cubren las juntas. Contemplando la arquitectura mediterránea contemporánea, podemos comprender hasta qué punto la influencia arquitectónica romana se hace presente aún hoy en nuestras viviendas actuales, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Durante prácticamente toda la historia de la humanidad y hasta hace pocas décadas, los niños eran posesiones de sus padres y no tenían ningún derecho. En muchos casos se les veía como una futura mano de obra para la familia. Esto, que desgraciadamente aún ocurre en algunos lugares del mundo, contrasta con lo que pasa en los países desarrollados en los que los niños se han convertido en el bien más preciado. Pero ¿cómo era ser niño en la antigua Roma? ¿Cómo era ser niño en la antigua Roma? La llegada al mundo hasta épocas relativamente recientes era un riesgo enorme. Tanto la madre como el recién nacido tenían bastantes probabilidades de morir. El Imperio Romano no era una excepción. Los patricios morían casi tanto como esclavos o plebeyos a pesar de contar con mayor asistencia médica. A pesar de eso, en la antigua Roma muchos niños venían al mundo sanos y su nacimiento era celebrado por toda la familia. En esa época la dicha era mayor si era un varón, ya que perpetuaría el apellido y podría llegar a hacer grandes cosas. Las mujeres, en cambio, quedaban sometidas a la autoridad paterna, que las casaría con quien fuera conveniente. La costumbre romana pasaba por la aceptación por parte del padre del recién nacido. Se colocaba el bebé en el suelo y si el padre lo recogía y recorría la casa con él, es que lo aceptaba y le daba sus apellidos. Sin embargo, si lo dejaba en el suelo es que no lo consideraba aceptable. Normalmente esto ocurría si el bebé tenía algún tipo de malformación o deficiencia. Consideraban que no tenía futuro o que no era hijo suyo y que era mejor dejarlo morir. Lo normal, cuando el padre no lo quería, era dejarlo en la puerta de un templo, donde quedaba hasta que alguien lo adoptaba o moría. A los 8 días de vida si era hembra o 9 días si era varón, se consideraba que tenía ya posibilidades de sobrevivir y se celebraba la purificación. Y entonces se le daban 3 nombres. Además se le colocaba un amuleto al cuello, parecido a las medallas que se llevan en la actualidad, cuya finalidad era actuar como protección para el niño durante su infancia. El material en que se confeccionaba dependía de la categoría social de la familia. Los varones lo llevaban hasta ser considerados como hombres y en ese momento lo ofrendaban a los dioses del hogar, los lares. Las niñas hacían lo mismo al contraer matrimonio. Si los niños romanos libres llegaban a cumplir 1 año, sus padres pedían la ciudadanía. Al parecer se recordaba la fecha de nacimiento y se celebraban los cumpleaños. Si nacías de una pareja de esclavos, eras esclavo y pertenecías a tu amo. Si los padres eran liberados, los hijos que ya tenían en ese momento continuaban siendo propiedad del amo. Si nacías cuando tus padres ya eran libres, tú eras libre también. En las casas los niños convivían prácticamente sin tener en cuenta su estatus. Al hacerse mayores, unos serían los amos y los otros los esclavos, pero en la infancia lo normal era que jugasen juntos. En los yacimientos arqueológicos se han encontrado numerosas muestras de juguetes pertenecientes a niños romanos. Sonajeros para los bebés, peonzas, aros, pequeños gladius, espaditas, cometas, carros, muñecas articuladas, vasos, platos y ollas para jugar a cocinitas y muchas cosas más muy similares a objetos con los que aún juegan los niños de hoy en día. En cuanto a la ropa que vestían, los niños patricios llevaban túnicas blancas con un cinturón de color hasta que se hacían adultos, y las niñas túnicas femeninas infantiles hasta que se casaban.
Los niños romanos esclavos vestían túnicas hasta la rodilla, aptas para realizar los trabajos que tuvieran encomendados. Los conocimientos básicos como la lectura, escritura y matemáticas muchas veces se impartían en el propio hogar, y si la familia era adinerada tenían un esclavo que solía ser griego que hacía de preceptor. En otros casos se acudía a una escuela mixta entre los 6 y los 12 años, edad en que las niñas abandonaban la escuela y los niños seguían hasta los 14. Existía la figura del paidagogus, que era el esclavo que acompañaba al niño a la escuela y le ayudaba con las tareas. Las chicas podían seguir estudiando en casa si su padre lo consideraba conveniente, y los varones seguían estudiando hasta los 16 o 17 años, edad en la que se los consideraba adultos y debían elegir su futuro. Judicialmente se distinguía entre los impúberes y los púberes, aunque en el caso de las chicas esto no era importante, pues siempre quedaban sometidas a la tutela de un varón.